Cuando has visto a una mujer embarazada, has visto que le cuestionan si su bebé será niña o será niño. ¿O nunca te has cuestionado por qué las niñas son niñas y los niños son niños? En humanos, damos por hecho que existe el 50% de probabilidad de que un bebé sea niña o el 50% de probabilidad de que un bebé sea niño. Pero, ¿a qué se debe esto? La respuesta depende del sistema de determinación de sexo. Para la mayoría de los mamíferos, el sexo de una cría es determinado cromosómicamente por el sistema XY, donde la madre y el padre aportan un cromosoma. Si la madre aporta un cromosoma X y el padre aporta un cromosoma X, nos dará a una niña. Si la madre aporta un cromosoma X y el padre aporta un cromosoma Y, esto nos dará un niño. Como la madre siempre aporta un cromosoma X y el padre puede aportar cromosoma X o Y, el sexo es determinado por el padre. Sin embargo, existen muchos tipos de determinación de sexo, y algunos varían muy poco con respecto al nuestro, como en el caso de las aves. Pero en vez de que el macho determine el sexo, aquí lo hace la hembra. En este grupo, si el padre aporta un cromosoma Z y la madre aporta un cromosoma Z, tenemos un macho. Sin embargo, si el padre aporta un cromosoma Z y la madre aporta un cromosoma W, tenemos una hembra, teniendo un 50% de probabilidad de que sea macho y un 50% de probabilidad de que éste sea hembra. En otros grupos la determinación del sexo es muy diferente a esta, como en el caso de los himenópteros. Aquí, la reina o la hembra se aparea y almacena el esperma del macho. Si utiliza este esperma para fecundar al huevo, crecerá una hermosa hembra y si el huevo no es fertilizado, crecerá un macho. Por lo que los machos solo tendrán una copia de gen y sus gametos serán producidos por mitosis. Este sistema también es llamado haplodiploidía. Hay casos donde los machos llegan a ser diploides, sin embargo, estos muchas veces son matados antes de que crezcan o que nazcan. Otro tipo de determinación del sexo se da por el ambiente, y por este depende de que sean hembras o sean machos. Este es el caso de las tortugas y los cocodrilos. No sé dibujar tortugas ni cocodrilos. Aquí, el sexo del embrión depende de la temperatura. El sexo no se determina cuando se pone el huevo, sino este permanece indeterminado hasta que la temperatura alcanza un momento crítico y esta juega un papel importante, por lo que a altas temperaturas se producirán hembras y a bajas se producirán machos, teniendo hembras calientes y machos fríos. Para algunos peces el ser hembra o macho se resuelve más adelante en su vida. Un buen ejemplo es el de los peces payaso, donde comienzan como machos y a medida de que maduran se van convirtiendo en hembras. Sé dibujar peces payaso. Pasan sus vidas en pequeños grupos con estricta jerarquía, donde solo la hembra y el macho dominante se reproducen. Si la hembra dominante muere, el macho dominante se convierte en hembra y uno de los machos sube de rango y pasa a ser el macho dominante. Otro ejemplo es el gusano de mar, Bonellia viridis, donde el sexo está determinado en un aspecto un tanto extraño y realmente algunos lo consideran como una cuestión de azar, básicamente de dónde caiga la larva. Si la larva cae en el fondo del mar, esta se convierte en hembra. Pero si la larva cae encima de una hembra adulta, esta se convierte en macho. Entonces, como ya vimos, si es hembra o es macho, básicamente depende de su sistema de sexo. Y ahora, cada vez que veas una mujer embarazada, ya sabes cuál es la posible solución al problema de si es niña o si es niño. Y que esto tiene una probabilidad de 50% y 50%. O sea que realmente no sabrás qué responderle.
Y pues eso es todo, amigos.